Buenos días. Seguimos con la temática de la televisión. Ya hemos hablado de sus efectos nocivos desde ese sensualismo o sexualismo y todas sus influencias en la contemporaneidad. Pero esta vez vamos a hablar de esos efectos positivos de la televisión desde perspectivas de gente que piensa y analiza sus efectos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. El Papa Juan Pablo II eligió como tema central por la 28ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Televisión y Familia ese tema, y él habla sobre cosas de lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, como efectos positivos tendríamos en cuenta pues la televisión compartida en vida familiar, como experiencia participativa por todos los miembros de la familia, donde no se están peleando por un control, sino están compartiendo y expresando opiniones. También se ve esa solidaridad hacia otras familias madurada a través de aquella experiencia. Pero por eso se dice madurada, o sea, son familias maduras y son pocas las que llegan a ese alcance. Porque si nos damos cuenta, la televisión y su control lo que ha hecho es separar a la familia, donde ya los hijos están mandando, ya no hay un control del padre o la madre como símbolo de autoridad, sino está desviada desde el mando de los niños de 1 año, 2 años, y así hasta a la adolescencia y más años. O sea, el poder lo tienen los niños en este momento. La televisión, un efecto positivo es que hay un crecimiento de la cultura. Pues en cuanto a la expansión de todos esos saberes que se transmiten de generación en generación. Conoce uno su entorno, evalúa su entorno, y de ahí pues hace cultura, no repitiendo, sino dejando de repetir lo que destruye a la misma cultura. También hay una toma de conciencia de las necesidades de la importancia del individuo en esa comunidad y en todo el mundo. Como el televisor nos está dando inmediatamente información de otros lugares, entonces las culturas están cambiando cuando viene una información de las culturas predominantes. La modernización es una de esos casos donde es positivo desde los efectos positivos. El buen gusto también, la misma formación intelectual, la participación del hombre en los oficios de hogar y la misma vinculación de la mujer en el trabajo como colaboradora también para mantener esas nuevas generaciones. Eso se aprende desde los televisores. Eso es bueno porque se vincula a la familia para aumentar los ingresos. Es malo cuando se ve la sobreexplotación de la mujer desde esa sensualidad. Positivo, pues, la profundización de la sensibilidad y de la conciencia
de colaboración cuando hay tragedias en otros lugares del mundo. Ahí es donde la televisión hace un buen papel, que es el de hacer de los ajenos a una crisis, puede ser de una crisis natural, donde por lo menos en algún momento hay un terremoto y a través de la televisión se sensibiliza el individuo y hay una conciencia que está en apoyo. La televisión en los hombres críticos es positiva también porque hay una adquisición de un juicio moral muy maduro y muy responsable, porque muchos aprendemos a utilizar los medios masivos de comunicación, en este caso la televisión, como algo que sí se utiliza óptimamente, sin rezagos de tomar lo negativo. Los efectos negativos en la misma familia, incrustados por la misma televisión o esa caja negra, podríamos decir que la posibilidad de el tiempo dedicado a ver esa televisión se convierte en un obstáculo para el estudio y el mismo desarrollo de las actividades de interés personal. Obstáculo porque ya el tiempo de estudio se está dedicando solamente a estar hipnotizado en la caja negra. Y obstáculo para el ejercicio de actividades interpersonales, como son la conservación de esa comunicación entre pares, entre la misma cordialidad, la misma diálogo que se veían en las familias y el juego han desaparecido, porque ya no se contempla eso como una actividad sana, sino como una actividad que es forzosa. La gente prefiere estar sentada, engordando, viendo televisión, a ir a jugar de verdad con una pelota. O dice que está jugando, pero está jugando con una pelota virtual. Y ahí no hay ningún movimiento, sino hay un sedentarismo y un confort. También dentro de esos efectos negativos podríamos nombrar la separación de la realidad y de las responsabilidades. Mucha gente está viviendo es una fantasía. Se metieron en un mundo irreal donde creen que eso que se está expresando allá es la verdadera realidad. Para el cerebro sí es una realidad, pero para el presente que está viviendo cada uno no es una realidad, sino es simplemente una fantasía que se está pasando en ese presente y no está aportando mucho por su mal uso. Y ahí uno pierde la responsabilidad de sus acciones. La aceptación, la crítica y pasiva de todas esas imágenes que van pasando como fotos y esa diversidad de mensajes televisivos también es una cosa negativa porque están actuando sobre el inconsciente de cada uno de nosotros y uno no se explica por qué es tan adicto a ciertos gustos televisivos o por qué es tan agresivo en ciertos momentos o en ciertas circunstancias que se presentan en algún momento. Entonces hay un bombardeo de imágenes y un bombardeo de mensajes que están cambiando nuestra conducta consciente. ¿A través de qué? De la activación de esos portales del inconsciente que capta toda la información desde lo más minúsculo que el consciente no alcanza a registrar. Negativo también, pues la entrada de imágenes pornográficas y violentas en las casas. En la época de nosotros, la generación de los años 70, 80, eran los últimos mohicanos que fuimos educados en la responsabilidad, fuimos educados en el orden,
y aún más del orden en el respeto hacia los papás. La palabra del papá y la mamá para nosotros hoy en día es sagrada. Para las generaciones que han sido de esa generación de la imagen, todo reclamo y toda norma no son recibidas pasivamente y no son críticos a lo que están observando en la televisión, sino están llenos de esa violencia que se ha metido desde la caja, desde esa caja gris o negra, y los comportamientos se han transfigurado tanto que las generaciones de la imagen actúan en cierto momento como en un programa él lo vio, pero es inconsciente. Y eso ha traído también una introducción de hábitos muy consumidores de materiales innecesarios y pura basura. Entonces, mucha gente hoy en día, tanto de mi generación como la generación más joven, son unos consumidores agresivos de todo lo que anuncia la televisión. Y uno ve y todo está guardado, porque en últimas no están usando todos esos materiales que están comprando, y aún no saben el por qué compran, por no ser críticos a lo que se está viendo, o críticos a lo que el mismo sistema a través de la televisión nos está enviando para ser esclavos de un materialismo también salvaje de consumismo. También esa parte negativa es que estamos siendo unos hombres estereotipados. Tenemos unos estereotipos para imitar, y de acuerdo a esos estereotipos perdemos la razón de ser como individuos esencialmente genuinos. No somos genuinos, somos copias en serie, y se ve eso en la generación cuando los muchachos, uno los ve que por lo menos del 90 al 95 los nacidos, los que tengan 15 años en esa época, pues tienen todos un uniforme, un peinado, un hablar, y así todas las generaciones, hasta la mía. Entonces, somos simplemente estereotipos robóticos que a través de la televisión nos ha hecho esos muñecos manipulables para que existan esos modelos de consumismo, sí. O sea que estamos confirmando ahí lo que es la imitación y la domesticación a través de la televisión. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros para empezar a saber mirar tanto la televisión como el cine? Pues el uso inteligente de la misma televisión por parte de la familia y de sus autoridades, pues debemos de incluir el esfuerzo en seleccionar de modo apropiado los programas. Así se oponga el que se oponga. Y no tener tantos televisores, sino un televisor familiar. Y ahí es donde la gente uno ve que es más activa, que es más deportista, que es más dinámica, es más creativa. También deberíamos de, pues, esa discusión en familia acerca de los programas vistos por toda la familia o por cada uno de los miembros debe de ser muy rotativo. No solamente el dictador allá lo que él quiere ver, no, sino se les da a todos en sentido muy crítico la entrada a unos programas de cualquier índole, pero con sentido de evaluación en familia, con la sinceridad y con el amor de grupo o de comunidad que crece gracias a sus congéneres. Todas esas guías que tienen los canales hoy en día, pues uno debe hacerlos conocer, porque ahí le dan a uno una descripción de los programas que va a ver.
No solamente con el título sugestivo nos vamos a lanzar a verlo, sino también con esa descripción. Todas esas cartas de redes televisivas y de todos esos productores y patrocinadores que en algún momento hablan de programas de calidad, pues hay que criticarlos porque no hay programas de calidad y no están afianzando esos valores familiares tradicionales, digámoslo así, sino lo que están es haciendo un contraste de esos valores que edificaban a la familia contra otros que están separando a la familia. Entonces, la asociación de familia, pues como familia, que es una asociación, es una organización, deben de predominar esos intereses familiares generales ante toda esa industria televisiva pública y privada que nos invade y nos conduce a una autodestrucción familiar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que verificar toda esa información ofrecida por todos esos comercializadores de la imagen, que pues en otros lados no están facilitando muchas cosas a través de esos medios, sino más bien nos están perjudicando por su mal administración de información, porque la información que nos están enviando es de carácter muy violenta, o es de carácter muy sexual, o es de carácter de desapego a los valores. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a por lo menos no ser un vicioso de la televisión por ese mismo carácter, porque en últimas no podemos transformarnos o transformar el mundo, porque ese es un monstruo que ya tiene acaparadas las conciencias de la gente. Entonces, desde nosotros así en nuestro pequeño granel de participación, podemos empezar a hacer una reacción sobre la televisión haciéndole un buen uso. Y eso es una reacción. No es botar la televisión, sino hacerle un buen uso. Entonces debemos de hacer esos esfuerzos para programar qué es lo que se va a ver, qué es lo que adquiere conocimiento, qué es útil. Aún así sea un canal muy grotesco, muy violento o muy sexual, verlo, pero con ese sentido de criticidad y de estar uno atento a que esa información no nos convierta en unos muñecos o unos títeres bazuqueros como lo quiere la televisión. Quieres hombres no pensantes. Tenemos es más bien que promocionar la televisión entre todas esas maravillas que el hombre ha creado y desarrollar ese bienestar de la familia humana, y por tanto pues debiera llegar a un instrumento válido para enriquecer la espiritualidad de cada uno de nosotros y lograr la unidad en el todo, es decir, en esa comunidad de familia, que es fundamental para no permitir que la violencia acapare a nuestros hogares. Aunque uno puede hacer muchos esfuerzos y puede surgir todo lo contrario, no hacer nada, porque de todas maneras la influencia es tan grande que las generaciones están cambiando todos sus comportamientos y toda su autoridad es diferente a la que nosotros tuvimos en ese momento. Entonces tocaría hacer una estratega para ver cómo, desde que nace el niño, desde que se está formando la familia, aportar para esa promoción especializada en podernos comunicar socialmente dentro del grupo familiar. Y enseñarles a ellos desde ser tan renacuajitos, tan pequeñitos, se debe trabajar en el buen manejo de los medios de comunicación masivos y desde esa valoración de la publicidad que es buena para transmitir.
Entonces la televisión, como nos damos cuenta, de forma regular, no es la niñera electrónica, o es el educador, o el televisor no es el que está educando a los hijos, sino más bien hagamos de ellos que no sean dependientes a ellos, a la televisión, o a los juegos de internet, o a todos esos medios masivos de comunicación que están embobando a la gente, sino darles participación moderada para el uso de esos instrumentos, digámoslo así, porque de todas maneras ahí hay una interacción que ayuda, pero debemos de ser prudentes y tener mucha conciencia para ese buen manejo de esos programas, de esa televisión, de esa información, de ese tal llamado entretenimiento, y darle una cabida a una educación y a una cultura equitativa. Entonces, deberíamos de educarnos en familia con los medios de comunicación. Alguna vez pues uno cuando ve un grupo viendo programas televisivos o viendo noticieros que muestran escenas de la realidad fuertes, muchos griten que lo maten, y gritan al unísono con cierto ritmo casi festivo. Y ahí uno ve jóvenes, padres de familia, amas de casa, niños, y uno ve cómo la gente ya expresa esa violencia que se ven en los programas. Y en el caso que yo les comento, pues un grupo de personas gritaban a la misma policía que llevaban 5 muchachos y unas cuantas damas como detenidos. Y la gente decía, mátenlos. Estaban atracando un bus y dejaron un pasajero herido y violaron a 2 mujeres más y así. Entonces toda esa información que es cotidiana, de la repetidera todos los días, que violaron, que mataron, que los jóvenes están drogados, que pues todo eso que nos puede permitir, o que esa información que nos puede dar, esa imaginación, esas imágenes más bien, en la imaginación de cada uno de nosotros, ¿qué están provocando? ¿Están provocando como un canto de muerte al tirano? ¿O los están haciendo a nosotros más tiranos que otros? Y esa violencia la estamos transmitiendo a nuestros hijos, los hijos a los padres, nosotros hacia los jefes, hacia los gerentes, hacia los que nos están, los que son una autoridad en algún rol. Entonces, ¿qué sería lo más importante? ¿El informe de detención o el castigo que pide la gente enardecida por un caso de esos que se anuncian diariamente? Ustedes les dejo a juicio eso. Pero entonces, ¿qué son los medios masivos, por lo menos de comunicación? Entonces, partamos de admitir que los medios de comunicación son una realidad. Están ahí al alcance de niños, jóvenes, adultos, ciegos, sordos, todo. Y unos son más preferidos que otros, con muchos niveles de preferencia de acuerdo a medios de comunicación y su respectiva programación. Entonces uno puede decir que es suficiente la literatura o las ponencias que uno está anunciando a través de esas reflexiones críticas existentes en ese sentido de los medios masivos de comunicación en su proyección negativa, como lo estamos usando, y todos esos valores que motivan los medios como la televisión, el internet, todo lo que tenga la cultura de la imagen. Entonces, pues cada uno verá si se hace reaccionario a eso, o entiende que los medios masivos de comunicación son para contaminar o son para crecer como persona en familia o aún en la misma sociedad. Entonces, pues, cuando uno está en esos seminarios hablando sobre estos medios que son tan
tan mal, tan mal digestivos en algún momento y se vuelven indigestos, o tan buen digestivos que se vuelven proteínas. Pues en las conferencias, los que anunciamos en muchos momentos eso, pues somos muchos los llamados, los exigidos a comprometernos con una visión más amplia y una alternativa frente al uso de los medios en la labor educativa de la familia. Todo eso, los medios masivos de comunicación no son malos, es el uso que se le da y la mala orientación que se le da a los menores para que con el tiempo, cuando ya sean mayores, pues están transmitiendo a los hijos un mal uso también, porque no aprendieron a usarlo. Entonces hay que reconocer que hay que orientar a la familia y que los grupos familiares tienen una capacidad educadora desde ese recurso que es la televisión. Y también pues los centros educativos y los profesores deben desde pequeñitos, en colaboración con los padres de familia y con los directivos, ayudar a que los niños sean responsables de todo ese bombardeo de información que los medios masivos de comunicación están transmitiendo. Entonces, ¿por qué sirven esos medios o qué hacemos con ellos? Entonces, pues podríamos decir que los medios de comunicación tienen grandes posibilidades para incentivar a la información de valores en distintos campos. En el sentido positivo, pues del término, si nos damos cuenta, los medios no sirven para conocer la realidad social y asumir una actitud o una opinión, sino sirven para motivar a que nosotros reflexionemos y a que haya una movilización en esa mente del niño para impulsarlo a esa creatividad y que active la memoria. Ahí se hace un buen uso de esos medios. Entonces, ¿cómo aprovechar esas potencialidades de los niños y aún de los medios? O se puede afirmar que hay experiencias o hay personas que dediquen conscientemente a sacarle provecho a los medios. ¿Cómo podría ser? Los medios de comunicación, todos esos medios de comunicación en el fondo son buenos. ¿Y por qué? Pues todas las preguntas son las que uno siempre se está, como padre, se está uno formulando. Entonces, los medios deben de preocuparse por educar al germen social que es la familia. Entonces, los medios sí se estarán preocupando por educar a la familia. Lo que sí sabemos es que la Universidad Luis Amigó, desde el curso de comunicación, pues se ha dado la tarea en el programa de desarrollo familiar y le está haciendo un seguimiento a varios programas de televisión, aún de la radio, de los mismos medios impresos, y está haciendo unas campañas donde supuestamente se busca educar a la familia. Y se han hecho revisiones como en su estructura comunicativa y cuál es el rol que maneja la mujer, papá, mamá y los hijos en el manejo de esos medios. Entonces, en esas reflexiones, pues, los estudiantes están diciendo que en el sentido positivo del término, los medios sirven para conocer la realidad social y asumir una actitud, una opinión. Y dicen que ellos sirven para motivar la reflexión y están movilizando la mente del niño, impulsan la creatividad y activan la memoria. Pero eso en el papel pues es muy bonito, pero en la realidad nosotros no estamos haciendo nada. Cuando nos vamos a hacer un trabajo de campo o vamos a hacer una investigación porque hay una calificación de intermedio, pues nos resta solamente hablar cosas bonitas, pero en la vida real nosotros no lo aplicamos. Entonces lo importante es que todo lo que quede en el papel se haga realidad en la aplicación. Entonces uno puede afirmar que no son propiamente los medios de comunicación los que se preocupan por educar o formar a la familia, sino todo lo contrario. Nosotros somos los que tenemos que más bien empezar
coger esos medios de comunicación y educarnos a través de lo bueno que transmite esos medios masivos de comunicación y desechar lo que a otros les está haciendo daño, y aún a uno. Entonces, no son tanto los propietarios quienes diseñan las propuestas y estrategias de esas campañas o de esos mensajes y espacios de esa programación y publicación, sino son todos los colaboradores que están sometidos a sobrevivir y trabajan para esas programadoras. Ellos venden el alma al diablo porque de todas maneras necesitan de ese puesto de trabajo y saben cuál es el gusto de la gente y saben cuáles son sus gustos, o más que gustos, sus tendencias a ver televisión, y se inclina más hacia la desvalorización de esas culturas tradicionales que guardaban un orden social. Entonces ellos lo que hacen es transmitir toda esa basura y nosotros aceptarla. Nosotros como terceros pues la aceptamos. Y pues las entidades, que es lo que hacen, tanto privadas como públicas, pues construyen propuestas y ganan un espacio en esos medios para impulsar estrategias de comunicación y nos lo inyectan para formar o para deformar. Lo que sí es que ellos son capitalistas y el capitalista siempre va a pensar en ellos y no va a pensar en el pueblo. Yo, por ejemplo, de tener mucho dinero, pues no, ser capitalista tampoco es malo, lo sería. Pero si tuviera esa influencia de hacer algo bueno, desde las campañas para que la gente use bien los televisores o el internet o los computadores, pues sería bueno invadir esos medios con muchas propagandas de mensajes de formación. Entonces la información de esos medios de comunicación tiene como función básica informar, ofrecer una serie de datos sobre sucesos diarios y que son de interés para la misma opinión pública en general. Y esa función pues recoge todos los detalles de aquellos hechos que de una u otra manera deben conocer los diferentes públicos, ya sea porque los afecta o porque es necesario opinar sobre ellos. Como recreación, pues podríamos decir que los medios, así como tienen una función de informar, pues se debe preocupar en el nivel de ofrecer muchas alternativas a ese público a través de esos programas culturales o programas deportivos o de concurso, pero que ayuden a no a idiotizarse ahí, sino a participar en toda esa dinámica que uno aprende de esos programas de recreación. Y si uno busca esos programas, pues que sean para ese espacio de unión familiar, donde hay una relajación, no del tiempo completo, sino de momentos de ocio. Y ahí es donde uno busca la manera de recrearse a la vez que se está informando. La televisión como educación, pues yo no veo mucha educación. Hay muchos programas que educan y hay muchos que no, pero en el común usan los programas que no educan. Pero hablemos de esos programas de educación. Entonces, esa manera de esos medios de comunicación pues procuran esa misma función y hay unos canales especiales para esa educación. Y no son muchos los que creen que los medios buscan cumplir con una función educadora hacia sus públicos, porque es que no lo demuestran. Son muy poquitos los canales que están anunciando educación y el 80% son deformativos. Entonces los programas de carácter cultural, los documentales sobre las áreas de la tierra o sobre historia, esos mismos informes especiales en televisión como procesos educativos, resultados de proyectos y aún de investigaciones, son una muestra de que esa función se lleva a cabo.
pero es menor que la función deformadora. De alguna manera, pues es cierto que la televisión orienta una determinada inclinación hacia la violencia, incluso desde las películas, desde la misma ficción. Y pues hay periodistas que en esas investigaciones destacan que los medios de comunicación y la misma ética que a ellos les compete se agrede al televidente o a los usuarios. Pero nosotros como usuarios somos los únicos que podemos aceptar o rechazar todo eso, porque en sí el televisor no piensa. Entonces muchas veces nosotros seguimos el juego, salvo cuando se carece de la información previa para mirarlo como ficción. Y todo eso pues son muestras de que no sería malo tanta ficción. Es malo, más bien, creerse uno de esa realidad irreal. Pues tanta violencia, pues a la comunidad y a la familia, pues lo que los está haciendo es constantemente asumir las imágenes y las tramas que ve allí en los medios y los reproduce cuando se le presenta una situación muy parecida. Así como no ve las novelas que ya están matando por una mujer o por un hombre, pues las mujeres están reproduciendo eso y los hombres también. Pero por ser la función educativa, lo que más nos interesa es promover en esos medios, buscar cómo es que se cumple y qué otras estrategias debemos de implementar para profundizar y cuantificar el desarrollo de esta función desde los medios masivos de comunicación. Y eso pues tenemos que verlo con más detalle. Y no sería justo si pasamos de largo por los intentos pues que siempre se han hecho y se han procurado a través de entidades para mantener informada a esa familia sobre un sinnúmero de aspectos y aún entre ellos la instrucción familiar. Entonces, ¿cuáles entidades están impulsando en este momento la educación familiar desde esos o desde ese buen uso de los medios? Entonces, pues nosotros decíamos arriba que son las entidades quienes se desviven por aprovechar los medios de comunicación en la educación, y son especialmente aquellas entidades de carácter social. Pues tienen como pilar que como pilar central tienen es una prioridad la familia, sea desde proyectos con jóvenes o desde la atención a la familia especialmente. Entonces, en ese sentido, pues viene trabajando la institución de el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero el espacio es muy corto, porque como todo eso, la publicidad tiene que pagar, pues un gobierno que va a pagar por una publicidad o por unos buenos fines. También hay algunas cajas de compensación, algunas ONGs, algunas entidades que trabajan con reeducación. ¿Qué más podría yo recordar? Hay unas campañas o programas específicos de gobiernos de turno. El último que yo me acuerdo pues era del vicepresidente César Gaviria. Algo así se llamaba como el programa de atención y protección a la familia. Entonces, debemos de obedecer un mandato constitucional de promover la formación de la misma familia y de toda la ciudadanía, en lo relacionado con la esencia de la Constitución Nacional promulgada en el 91. Entonces, ¿qué estrategias de comunicación implementan esas entidades desde los medios como proyección de la familia? Pues los programas de televisión, pues son espacios que generalmente ya tienen un enfoque, una manera de ver la misma familia como institución, y por todo ello pues están utilizando una estructura pedagógica para abordar los temas que los convierten en la tradicional relación vertical de profesor-alumno, es decir, allá está el que sabe y acá está el que aprende. También los programas de radio como medios masivos de comunicación
pues están repitiendo el esquema de los programas de televisión. Y en su mayoría son espacios promovidos por grupos sectarios de religiosos o llamados brujos, que llegan a tener espacios en horarios nocturnos de gran audiencia. Están educando pero mal. Pero también sabemos que programas radiales como Radio Acción y TV Familia, pues promovidos por entidades de carácter social, que han ido mostrando ciertos logros en la manera de trabajar los temas que duelen a la familia, como el de conversar sencillamente, pero con profundidad, sobre todos los problemas que aquejan a la comunidad familiar, pues se hace un algo para poder ayudar. Y así pues está buscando poco a poco involucrar a sus oyentes en otros procesos sociales de participación. Y en otras actividades, pues les permite conocerse y plantear nuevas alternativas de encuentro, de diversión, de conversación. ¿Sobre qué? Pues sobre los problemas de solución del otro. Y todo eso, ya no solo desde una simple emisión radial, sino desde las reuniones de los clubs de amigos o las salidas de otros lugares. Ya no solo llamadas por teléfono al programa radial, sino se hacen encuentros. ¿Cuáles serían esas debilidades y fortalezas de dichos medios y esos espacios impulsados por esas entidades? Podríamos decir que una de las principales debilidades de los programas, tanto en radio como televisión, es la demasiada participación que hay con el destinatario, donde ya los dos son tú a tú y no conocen el respeto. O sea, ya se ve la gaminada. Ya ustedes ven cómo se habla abiertamente de sexo carnal y los niños están participando. Entonces no está existiendo una clara atención participativa que permita y promueva a los públicos pues interesados en el proponer o en sugerir o en criticar o en opinar o en reaccionar frente a esos temas y a la manera de desarrollarlos desde dichos programas. Entonces generalmente con este vacío se presenta o se refleja otra realidad, que es una actitud vertical en la forma de asumir la exposición de los temas y las mismas sugerencias. No es suficiente el objetivo de la participación con la presencia de algunos padres de familia o muchos jóvenes o especialistas, sino es más o menos agrandar más bien el problema. Lo cuentan, pero lo agrandan. Y esa participación pues es mínima respecto a esa diversidad y la potencialidad que se puede alcanzar para el desarrollo de los temas. Se es vertical en esos programas que buscan un objetivo educativo hacia la familia, pero ¿sí estará educando? Cuando se está asumiendo el esquema del profesor-alumno, simplemente poniendo a un especialista a responder, y aunque ello también es importante, pues las preguntas o problemas de los oyentes o los televidentes pues no son más que preguntas. Y esto se relaciona con la debilidad y esa falta dinámica de la presentación de la relación enseñanza-aprendizaje. Muy poquitos programas uno se da cuenta que están obedeciendo a públicos amplios y coherentes de formación a la familia de la sociedad. Entonces, en muchos casos y en estos programas se muestra, se propone casi inconscientemente un modelo de padre o un modelo de madre. ¿Para obtener qué? Pues un modelo de familia y un rol social, de clase social. Es decir, se hace lo mismo que en la telenovela o se vende un rol determinado. Entonces, lo que sí debemos es reconocer que últimamente están apareciendo nuevos programas que tratan de manejar otro estilo, de llegar a estructuras que movilizan la participación y la misma comprensión. En ese caso que estamos hablando, pues está el SOS. Hay uno que muchos padres están realizando televisión colombiana
y han dado buenos resultados, pero con una debilidad: el horario. Pues empezó emitiéndose los sábados a las 11 de la noche. Luego se cambió a los viernes a las 5:30 de la tarde. Pero los dos horarios no son favorables. Hubo un programa que se llamaba Hablemos de Sexo de la radio. Y es un programa muy profesional, bajo la coordinación de una psicóloga, sexóloga, que pues anunciaban varios temas obedeciendo a la propuesta de muchos oyentes, y aún a través de correo y por teléfono. Sin embargo, se quedó en el invitado especial, y el espacio de una hora tiene por lo menos 20 minutos de comerciales, 10 de ellos continuos, sin descanso. Otro espacio que existía se llamaba Donde Séfora, y este espacio radial dirigido a jóvenes, musical también y con mensajes sociales, pues además de preguntar sobre la relación entre hermanos, entre padres e hijos y amigos, a lo que cada oyente joven responde, pues una manera distinta, jovial y recreativa de aportar a la formación familiar. Y así muchos formatos existen dramatizados de televisión donde hay padres e hijos que interactúan, y hay programas diarios de media hora donde cada día una misma familia vive un drama determinado y deja un mensaje coherente, donde el televidente recoge y aprende según su contexto social. En ese caso está Tu Voz Estéreo. Pero hay una debilidad, y está centrado en la ubicación de un solo tipo de familia, donde se confrontan los personajes principales con otras familias que implicarán otras maneras de resolver los conflictos allí presentados. Y se dan los consejos, y eso es bueno. Pero falta es que en la familia se haga un discernimiento del contenido de los programas, porque son realidades que nosotros deberíamos de conocer. Entonces, la propuesta sería yo no sé de dónde saldría el postulado donde dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y esa reflexión, que ya no es hora de seguirla a través de los medios, pues es muy alienante. Y la orientación, pues después de esos primeros ejemplos de esfuerzos por construir mejores espacios educativos, veamos algunas sugerencias para la discusión en el proceso de aprovechar con la misma educación familiar los benditos medios de comunicación. Entonces, los medios en la casa, en lo más cotidiano, es el televisor, es el periódico todavía, el internet. Entonces hablemos de algunos de ellos, como podríamos sugerir para que se usen bien. Entonces, pues leer el periódico debería de leerse por lo menos una hora diaria, delante de los niños, mientras que ellos están jugando o hacen dibujos. Porque eso está generando en el niño que él después pida que le leamos algo, de acuerdo a su edad, según también el tema, y pues seguramente nosotros estaríamos haciendo de ellos unos niños lectores y más críticos, y él le tomará un sentido a ese medio impreso y aún a la lectura. Como ya dijimos antes, los programas de televisión, pues que nuestros hijos deben de tener un inventario y unas horas de uso. Tener un buen control desde que nacen. Y recordemos que no solo la televisión permite recrearse, la radio también puede hacerlo. Y es donde uno escucha programas musicales, aún infantiles, de cuentos, que permiten estimular la creatividad e imaginación en el niño y traen buen contenido de mensajes. Y si no explicamos a los menores por qué nos parece que ese programa de TV es violento y es mejor que no lo vean, ellos nunca lo dejarán de ver.
Hacer algunas preguntas al menor durante la misma emisión de programas para saber si le gusta o qué no le gusta, o si lo cambiamos, o para explicar situaciones, pues es muy conveniente en el proceso de enseñanza a la televisión. Al final de todo el programa, pues debemos de hacer comentarios informalmente con los niños, porque eso orienta si el mismo programa les sirve para algo, por ejemplo, para desarrollar la memoria o para tener información histórica o para estimular la creatividad. Entonces, promover la participación de los públicos oyentes y los televidentes en la opinión sobre dichos programas a través de lo que uno alcanza a ver y esas imágenes y esas entidades, pues el organismo de control que son los papás no deben de desfallecer. Por eso es que el niño tiene que estar es con su familia y no con el manoseo de los otros familiares, porque entonces el niño no sabe en cuál criterio es el que se va a formar para el buen manejo de los medios de los medios masivos de comunicación. Entonces los medios, cuando están en la escuela como proceso de educación, pues todas las asignaturas, incluso las matemáticas como ciencias exactas, admiten trabajar dinámicamente con los medios de comunicación como recurso didáctico para el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje. Y los periódicos pues son ya usados en varias escuelas y colegios como vehículos del conocimiento y de apoyo para acercarse a este. Hoy en día ya es muy virtual, pero el proyecto Prensa Escuela pues no debemos de abortarlo, porque es una alternativa de hacer las cosas con las manos y no con la impresión. Y eso es una oportunidad de creatividad y de aprendizaje. Usar aparte de programas de radio sobre la misma familia para reflexionar con los estudiantes sobre temas como la unidad, la tolerancia, la misma relación afectiva, pues siempre será un buen instrumento didáctico. Analizar los programas de televisión no muy extensos sobre tratamientos de la noticia, sobre la misma familia, sobre la violencia intrafamiliar, y preparar luego un espacio crítico como foros o seminarios, pues permiten que los estudiantes se preparen en la elaboración de la reflexión y el discurso al respecto. Todo esto pues uno lo debe usar como estrategias concretas de aprovechar todos esos medios masivos de comunicación. Aun cuando llega el análisis de esas campañas de los medios de comunicación sobre prevención de la drogadicción y sobre reeducación, como se maneja el concepto de prevención, pues el concepto de reeducación trae unas implicaciones de las formas y contenidos de dichas campañas para todos esos consumidores de drogas y potenciales consumidores. Todos esos son artistas de un tema que profesionales y estudiantes con otras entidades de prevención en farmacodependencia pues deben usar desde los medios de procesos educativos. Entonces, promover y apoyar desde las directivas de los colegios, desde la creación de las emisoras y periódicos internos en la escuela, coordinados por los mismos estudiantes y con la asesoría de docentes, pues además nos involucramos en esa academia virtual. Entonces los medios en planes empresariales de formación familiar también sirven. Y cada entidad de carácter privado o social pues deben implementar planes de formación de la familia. ¿Para qué? Pues para hacer una relación con los medios de comunicación. Enseñar, promover y planear con los trabajadores y su familia pues la manera de entender los programas, cómo aprovechar los periódicos, las mismas revistas, los dramatizados de televisión en la educación de los hijos y en la vivencia de todos sus valores sociales, pues nos ayudan a utilizar circuitos cerrados de televisión con programación de temas enfocados a la capacitación de los trabajadores en las horas de recreo o incluso durante una parte de horario laboral. También ahí pues estaríamos promoviendo el uso de emisoras y periódicos con alta participación de los trabajadores para la ejecución de sus programas y con la asesoría de profesionales comunicadores de la familia. Y vincular además la participación de los familiares de dichos trabajadores a tales experiencias. También estaríamos institucionalizando actividades de reflexión y capacitación sobre medios de comunicación entre trabajadores y familiares. Y se estaría analizando su efecto en la vida laboral y familiar. Y habrían discusiones
donde la incidencia de los medios de desarrollo económico y laboral afectan o no afectan al entorno. Entonces debemos aquí en este primer borrador propuesta echar a andar la creatividad en el uso de los medios de comunicación para la misma formación familiar, de tal manera que sepamos recoger de ellos los mensajes de escenas como la de los noticieros sobre los atracadores de los buses en Bogotá, acompañados por la silbatina de la gente, y que al fin podamos decir, tanto padres de familia como maestros y educadores, los medios de comunicación son ricos instrumentos pedagógicos al alcance de todos, y no decir lo que nosotros anunciamos constantemente que no sirven para nada. Entonces hay un abuso de los medios de comunicación y la desinformación en todos los niveles. Siempre ha habido un abuso. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, no necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Muchas gracias.